Muy buenas noches a todos, dándole la bienvenida a este sexto Congreso Internacional de Psicología Online Internacional. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona que está por primera vez en estos congresos. Ella es de Guatemala, es la psicóloga Azucena López. Ella tiene una maestría en gestión de talento humano y constelaciones familiares. El tema de hoy va a ser sobre las constelaciones familiares más allá de una técnica. Así que estén muy pendientes en esta gran información que nos va a dejar ella. Bien pueda. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Para mí realmente es un honor el que podamos entrar a ver este tema que en lo personal es un tema que honestamente me apasiona muchísimo. El ver la mirada de qué hay detrás de las constelaciones familiares, cómo ha ido evolucionando, cómo ha tenido ese campo, realmente es verdaderamente muy enriquecedor y también cómo puede aportar a la psicología como una dinámica integral. Y eso es verdaderamente hermoso. Así que bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio para las personas que nos van a estar escuchando el día de hoy. Les comento quién soy. Personalmente soy una mujer que constantemente ha buscado un crecimiento en todos los sentidos de la palabra. Desde el origen de por qué escogí ser psicóloga, buscó básicamente tener esa necesidad de buscar soluciones para mi propia vida. Y en ese crecimiento personal, creo firmemente que cada una de las personas tiene en sí todo lo que necesita para poder sanar y para poder solucionar aquellos eventos que les han movido en algún momento el lugar el peldaño donde están parados. Profesionalmente soy psicóloga, cuento con dos maestrías, de una maestría en gestión de talento humano y una maestría como consteladora familiar. Estoy certificada como consteladora en una entidad europea y una también entidad colombiana. Esto me ha permitido a mí abrirme campos específicamente en muchos giros, no solo tanto ver a una gestión de talento humano en una organización como tal, sino también poder ver qué hay detrás de la mirada sistémica de la organización. Así que bienvenidos a este proceso y vamos a conocer hoy un poco más qué hay detrás de las constelaciones familiares. Para darnos una idea, que hay dentro de las constelaciones familiares, Bert Hellinger es nuestro ancestro, el que potencializó las constelaciones familiares. Para contar un poquito más sobre su bibliografía, Bert Hellinger es de origen alemán. Él fue reclutado para las Fuerzas Armadas a los 17 años. Él deseó ser sacerdote en su deseo nato de poder buscar un crecimiento personal y se dio cuenta que él pensó que lo podía hacer, mejor dicho, a través del sacerdocio, presentando esa vocación. Va a prestar servicio a una comunidad de Sudáfrica como una tribu de los zulúes. Cuando está por más de 10 años en la tribu de los zulúes, se da cuenta que en la tribu, cuando había una persona de esa tribu que estaba enferma, automáticamente mandaban a llamar a un ancestro y la persona sanaba. Entonces él empezó a darse cuenta que estas dinámicas había algo más allá dentro del sistema familiar que repercutía en el presente. Y entonces creó y se pudo percatar que habían tres fundamentos dentro de los sistemas familiares. Uno, que había un campo en el sistema familiar. El sistema familiar tenía una memoria ancestral que cada uno de nosotros los tenía impregnados. Había una jerarquía en ese campo, había un orden. Y también había un tema de pertenencia. Todos los sistemas familiares tenían que pertenecer a lo que había. Y eso realmente es algo que generó mucho impacto. Después de estar al servicio dentro de los zulúes, regresa a Alemania y se da cuenta que no es la vocación de él el poder estar ahí. Y empieza a tener muchos cambios, ¿sí? Empieza a darse cuenta que empieza a buscar más un proceso de sanación, empieza a tener contactos con las diferentes corrientes de la psicología. Ingresa a la Gestal y en la Gestal es el primer cliente de la silla vacía
Y aquí inicia su proceso en psicoanálisis, psicoterapia corporal, gestal, análisis transaccional, fenomenología, psicología humana. Es uno de los que tiene mucho contacto con los temas, especialmente terapia breve, fenomenología, todas las bases, digamos, si lo queremos ver así, que tiene la psicología. Y él lo que hace es convertir en esa conversión que tiene todos los temas de las bases, de las corrientes, lo convierte en lo que hoy, lo fusiona y lo convierte en lo que hoy conocemos como las constelaciones familiares. En resumen, las constelaciones familiares van a permitir bajo una dinámica poder ver qué hay en el inconsciente. Y él dice, no solo hay un inconsciente individual, como hay memorias, como lo dice Rupert Sheldrake, hay campos mórficos, hay nubes de información que algo necesita ser sanado, que es de manera transgeneracional, empieza hoy a poderse ver en esas dinámicas que nos van mostrando las constelaciones familiares. Entonces, si nos podemos dar cuenta, los que estamos en la rama de la salud, sí, independientemente, podemos darnos cuenta que hay mucha información transgeneracional que ha pasado de generación en generación, no lo que se conoce como enfermedades que son hereditarias, que vienen, que lo sufrió el abuelo, el bisabuelo, y empiezan a tener toda una connotación de información donde nos dice el sistema familiar necesita ser visto de algo, necesita darse cuenta de algo, necesita, como se dice en constelaciones familiares, buscar dónde estuvo la armonía, dónde fue la desarmonía y dónde necesita haber un proceso de compensación. Entonces, ¿qué es lo que muestra las constelaciones familiares? Van a mostrar este salto que hay acá de ese inconsciente que es ese 95% lo va a traer para acá, en ese inconsciente, donde las constelaciones familiares dicen hay muchas dinámicas acá abajo, hay mucha información que va pasándose de generación en generación en generación y yo solo veo acá la problemática. ¿Cuáles pueden ser esas problemáticas de las constelaciones que pueden ser tratadas? Por ejemplo, deudas, abusos, problemas con parejas, problemas educativos en nuestros hijos, un tema de carácter, por ejemplo, siempre me estafan. Entonces solo veo acá el iceberg, la punta del iceberg, lo que me está causando esa dinámica, la problemática hoy que trabajan con las constelaciones familiares a través de toda la base que tiene, buscan encontrar acá. Y lo que hace es, a través de las representaciones, hacer visible lo que yo no puedo ver. Y en base a eso, buscar una transformación en el proceso. Y esta es una de las bases más importantes que tienen las constelaciones. Las constelaciones dice, hay una información en ese inconsciente individual que está al servicio del sistema familiar. ¿Qué significa esto? Que hay algo compensado, que hay una bolita de nieve que va pasando de generación en generación. Voy a poner, por ejemplo, el tema de abuso. Un abuso no, un abuso que ha habido en los abuelos, se pasa a la generación de los padres y se pasa a mi generación. Nadie lo vio, nadie le hizo caso, nadie le dio un lugar, entonces esa problemática se pasó de generación en generación. Eso significa que está desde este colectivo, pasa al familiar, al individual, de generación en generación. Y entonces van a haber más personas, por ejemplo, si tomamos el caso de abuso, que va a estar en ese colectivo. Va a haber un sistema familiar donde muchas personas han sido abusadas y por consiguiente un colectivo va a sentirse también o va a tener por resonancia este impacto. Entonces las constelaciones familiares permite que podamos en algún momento, cuando hacemos la representación, poder ver dónde faltó el amor, dónde esto, me hace falta ese amor, dónde me hace falta poner los ojos, en qué momento, cómo lo hago. Y ahí es donde utiliza PNL, que es todo el proceso de decir frases sanadoras para que esas frases sanadoras lleguen al inconsciente. Una de las bases
que se tiene esta hermosa filosofía del amor son los órdenes del amor. Yo les coloqué acá la portada del libro de los órdenes del amor de Bert Hellinger y les coloqué también las fuerzas del amor, que es el libro de Brigitte Charpentier. En este libro, cuando él se empezó a dar cuenta, Bert Hellinger, y dijo, ok, hay un sistema familiar, hay una pertenencia, hay un orden, y él decía, estas son las fuerzas que rigen la vida. Cuando una de estas fuerzas se altera, no se ve, se rompe, empezamos a tener estas problemáticas de nuestro presente. Cuando yo no le doy un lugar a ese excluido del sistema familiar, alguien lo ve, alguien y se muestra hoy. Y entonces decimos en constelaciones familiares que nosotros de bebés, de niños, teníamos un proyecto y ese proyecto vemos que es demasiado grande para nosotros. Ese proyecto es algo que me sobrepasa porque no corresponde a mí como tal resolverlo. ¿Por qué no me corresponde resolverlo? Porque no es de mi generación. Y dentro de las constelaciones hay una de las fuerzas que se llama jerarquía. ¿Quién llegó primero al sistema familiar? Y quienes llegan primero al sistema familiar es nuestros padres. Ellos llegaron primero al sistema familiar. Y si yo resuelvo algo que les corresponde a ellos, automáticamente salto esa jerarquía. Entonces, ¿qué me corresponde? Y ustedes me dirán, ¿qué me corresponde hacer si ya tengo la problemática? ¿Ahora qué hago? Si no la resuelvo, si esto me causa más problemas, lo más importante acá es hacerla consciente, verla con amor, transformarla para que esa dinámica no se repita en las siguientes generaciones y tampoco se siga repitiendo en mi generación. Vamos a entrar a ver, cuando vamos a entrar a ver las fuerzas del amor. Anteriormente, Bergelinger, ya les conté, es un alemán, ¿sí? Tiene un tipo de personalidad como tal, buscando del país de origen de donde es él. Entonces, él decía, para que pueda haber amor debe de haber orden. Brigitte, que es una de sus discípulas, dice, sí, debe de haber orden también, pero no debemos de ser como en ese esquema tan rígidos, tan cuadrados, sino que debe de haber un esquema más transformador. Y en ese esquema transformador debe también de haber fuerzas que lo impulsan y que lo motivan a hacer un cambio. Y ahí es donde ella toma las bases que tiene Bert Hellinger y dice, ok, le voy a cambiar nombre, pero lo voy a hacer porque realmente estas fuerzas son las que impulsan a estar en la vida. Y Bert Hellinger en el libro de los órdenes del amor toma estos tres puntos: jerarquía, compensación y pertenencia. Pero en todo el libro de las órdenes del amor, en todo el libro siempre menciona el asentir, el decir sí a la vida que me tocó, el decir sí a esto tal y como es. Entonces, Gigi dice, ok, en todo este libro se ve el asentimiento. Entonces, el asentimiento es una fuerza del amor de manera individual. ¿Y qué es asentir? Es decir sí a todo como es sintonizar con la vida, es mi capacidad de adaptación, de agradecimiento y de aceptación incondicional. Y en lo personal, considero que este es una de las fuerzas del amor que más compleja se nos vuelve a nosotros en la vida, porque no nos gustan en algún momento los momentos que vivimos, pero tampoco somos conscientes que nosotros decidimos y nosotros elegimos estar ahí. Nosotros decidimos estar en esa situación, nosotros decidimos estar en esa vida conflictiva, nosotros decidimos estar en esas deudas, porque tampoco hago nada por cambiarlo. Por eso, parte importante de la filosofía de las constelaciones del amor es estar en el estado adulto. ¿Qué es estar en el estado adulto? Un adulto activo. El asentimiento con este ejemplo. Todos aquí conocemos un caudal de un río.
todos aquí vamos a conocer un río. Un río lleva una corriente, ¿no? Pongamos que el río viene para este lado de la derecha, lleva una corriente. Si yo nado contra la corriente, el agua me pega automáticamente en la cara. Si el agua me pega en la cara, yo me ahogo, me entra el agua por las fosas nasales, me entra agua por la boca, me entra agua por los ojos y para colmo voy a tener mucha más de energía porque voy a estar nadando y nadando y nadando y nadando, pero no voy a llegar absolutamente a ningún lado porque simplemente estoy nadando contra la corriente. Entonces, ese es el asentimiento. ¿Qué es el asentimiento? Voltear un poquito y decir, ok, el agua me pega acá, nado con la corriente. Pero en el momento de nadar con la corriente, me permite poder tener visibilidad hacia dónde va esa corriente. Me permite, si voy con la corriente, me permite ver y decir, ok, allá hay un pedazo de tierra, hay una isla. Me puedo salir y me puedo tomar el sol y me puedo secar y después sigo. Me permite ver, aquí hay frutas, puedo comer. Y en algún momento me hace fluir y me vuelve más liviana porque voy tomando y voy fluyendo con la vida. Y ojo, cuando hablo del asentimiento, no hablo de quedarme de los brazos cruzados y esperar que todo pase, no sé, aquí sucede, sí, yo, pobrecita, no. Hablo desde un estado adulto, decir, sí, esta es la situación y hoy qué hago para cambiarla, cómo lo cambio, cómo sintonizo con la vida, cómo hago que fluya, cómo hago que se transforme. Esta es una de las fuerzas del amor que mayor impacto tiene en los seres humanos. Y obviamente estoy completamente de acuerdo con ustedes que también es la más difícil que en algún momento hace que fluyamos, porque no estamos de acuerdo con ciertas situaciones de nuestra vida. Pero es importante que en este asentimiento podamos dejar que la vida fluya y tomar decisiones para los cambios. Esta es una de las fuerzas que se maneja de manera individual. Jerarquía, compensación y pertenencia lo vamos a ver, pero se van a dar cuenta que esto tiene que ver mucho con un colectivo. El asentimiento es más de manera individual. En las fuerzas del amor también nos habla de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Es el orden en que cada uno llega a la vida. Es esa aceptación de espacio y tiempo. Es el respeto de la jerarquía de una manera natural. Vámonos a la lógica. ¿Quién llegó primero? ¿Los padres o nuestros abuelos o nosotros? Obviamente nuestros abuelos. ¿Quién llegó después? Nuestros padres en jerarquía. ¿Quiénes llegaron después? Nosotros. Y si tenemos hijos, ellos todavía llegan después. En una organización, en una empresa, yo debo de saber que puedo tener una jerarquía o una posición de gerente o de manager, pero hay personas que pertenecen a ese grupo que tienen más de 10 años. Entonces, ahí yo debo decir, ok, yo soy en la jerarquía, soy el manager, soy el gerente, pero en pertenencia yo acabo de llegar y me coloco en el último lugar para que así con mi posición que tengo alta logre buscar ese nivel de homeostasis, de compensación para que me permita a mí desarrollar en la posición que tengo y logre tener éxito en la organización. Y así en la organización, en cada uno de los lugares que nos desempeñamos. La otra fuerza del amor es la compensación, ese equilibrio entre dar y recibir. Sí, yo doy un trabajo y recibo una remuneración económica. Yo hago un bien y recibo una remuneración de otro bien. Entonces, es ese equilibrio entre dar y recibir. Hay ganancias y pérdidas. Es la reconciliación de dos opuestos. Lo único que no podemos compensar entre ese equilibrio entre dar y recibir es la vida que nos viene de nuestros padres. Eso realmente no lo podemos compensar, pero sí podemos hacer algo bueno con nuestra vida, viviendo nuestra propia vida, generando vida, dando vida, teniendo hijos o generando proyectos que también sean contributivos a la sociedad donde estamos. Entonces, la compensación nos va a permitir ese equilibrio. Muchas relaciones se fracturan porque no hay ese equilibrio entre dar y recibir. Las amistades van a tener fracturas si no hay ese equilibrio entre dar y recibir. Y el otro pilar es las fuerzas del amor.
En las fuerzas del amor es la aceptación a todos tal y como son, esa biodiversidad que tenemos hoy. Podemos ver con mucho amor que también pertenecen los que están en guerra, los que no están en guerra, esa biodiversidad de cierta corriente que se puede estar dando, de personas que están conmigo de acuerdo, personas que no están conmigo de acuerdo, que están de acuerdo con temas políticos, que no están de acuerdo con los temas políticos. Y eso permite que no se potencialice lo que más me desagrada. Si ustedes ven una retrospección en su vida personal, se dan cuenta que lo que más les desagrada es lo que más se repite en la vida. Si a ustedes no les agrada una persona que sea impuntual, por lo general se topan muchas veces con personas que son impuntuales. ¿Por qué? Porque el campo de lo que yo rechazo se está volviendo más grande. Es lo que veíamos en las constelaciones, que son los campos de resonancia, los campos de pertenencia. En nuestro sistema familiar están estos campos también. Esos campos, por ejemplo, de que hay mujeres que fueron, por ejemplo, abusadas, pero también hay mujeres que fueron muy agredidas, que fueron, tuvieron mucho trabajo, y yo quiero pertenecer a esos campos. El primer grupo al que yo quiero pertenecer es al grupo de mi sistema familiar. Y por eso, cuando yo quiero pertenecer al grupo del sistema familiar, logro, logro hacer todo lo posible y lo imposible para pertenecer. Y es ahí donde yo quiero pertenecer, donde tomo las cargas que no me corresponden. Es ahí donde yo digo, ok, yo quiero tener el derecho a ser igual que mamá, pero mamá no tomó a su padre y empiezo a rechazarlo el área masculina o viceversa. Entonces, es importante que en esos derechos de inclusión podamos respetarlos y pueda respetar la diferencia. Cuando yo hablo de estas fuerzas del amor, Bert Hellinger dice, cuando uno de estos temas, de estas fuerzas del amor se ven alterados en el sistema, empiezan a generar conflictos que necesitan ser vistos. ¿Cuáles son esos conflictos que se necesitan ser vistos? Empiezo, por ejemplo, a tener un tema de salud físico, empiezo a tener un tema de salud mental y va a haber una dinámica sistémica atrás que me permite sacar del inconsciente, hacerlo consciente y poder transformarlo. Eso es lo hermoso de las constelaciones familiares, que como también tiene una base de una terapia breve, permite que pueda solucionarse de una manera pronta cada uno de los temas que hoy en día me están generando conflictos. Los campos en los que intervienen las constelaciones realmente son muy amplios, ¿sí? Campos de manera personal pueden trabajar temas económicos, duelos no sanados, trauma, procesos de migración, enfermedad física, enfermedad mental, deudas, estafas, todo lo que hoy al ser humano le genera, va a poderlo ver dentro de esta representación, darle un lugar y bajo ese darle ese lugar, hacerse cargo de lo que le corresponde y de lo que no, transformarlo para que su vida pueda ser mucho más liviana. El otro campo donde está es desde la sistémica familiar. Puedo trabajar y constelar a mis hijos, a mi pareja cuando hay una comunidad de destino. Y a mis hijos, yo lo digo de una manera muy coloquial, porque va a permitir que si mis hijos llevan una maleta de 100 libras, pueda tener una maleta de 75 de 50, logrando transformar y que no carguen con lo que nos corresponde a nosotros. En constelaciones familiares se dice que todas aquellas problemáticas que tienen nuestros hijos se corresponde a los padres, porque los padres no se han dado cuenta. Y ellos en su amor arcaico, en su amor infantil, quieren hacerse cargo con lo que nosotros no podemos cargar, así como también nosotros lo hicimos. Entonces, todas las dinámicas que hay en nuestro sistema familiar tienen una base, tienen una connotación, y es importante darle un lugar.
En constelaciones también se puede trabajar ámbito legal, la justicia sistémica, tratar al individuo que cometió un delito como un ser humano integral, como un ser humano que está al servicio del sistema familiar y que si ya está haciéndose responsable por el hecho que cometió, se está haciendo cargo desde el adulto que es. Países que han desarrollado ya la justicia sistémica, que yo tenga conocimiento, es Argentina y también Brasil, donde ya se ha hecho pruebas con jueces viendo desde la mirada sistémica cómo puede darse esa justicia. Y los resultados realmente han sido de gran impacto. Uno de los temas Uno de los temas que que puede darse también es el ámbito educativo. En el ámbito educativo, todo el tema de ver a la educación como un sistema, ver a los alumnos no solo como un alumno que llega a poder tomar clases, sino ver al alumno que tiene todo un sistema atrás, padres, abuelos, y que está al servicio de, y no solo verlo como un niño que no sabe leer, que no sabe escribir, sino que ese niño está denotando, viendo esas dinámicas sistémicas que hay en el ámbito educativo y que lo ve cuando llega a la escuela, cuando llega a la institución educativa y no puede desarrollarse. Ahí está mostrando todas esas dinámicas. Otro tema importante es el sector inmobiliario. Las casas, carros, todos somos energía y tienen esa energía impregnada. ¿Por qué no puedo vender una casa? ¿Por qué no logro conseguir un apartamento donde vivir? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tiene goteras? ¿Por qué tiene problemas de drenaje? Y va a poder ver, vamos a poder ver en esas dinámicas qué está pasando con ese sector inmobiliario. Y este es el que a mí me encanta y por eso lo dejé de último en el ámbito empresarial, el poder ver dentro de las organizaciones cómo están las estructuras sistémicas, cómo le damos un lugar a los fundadores, cómo podemos trabajar a las personas para que los resultados dentro de las organizaciones sean resultados que den números verdes como es lo que se necesita. Cómo una empresa, como una organización deja de estar al servicio de los dueños y se convierte al estar al servicio de la sociedad, al servicio del país, un generador de empleo, un generador de trabajo, que interactúan diferentes sistemas familiares. Si entendemos que cada uno de nosotros que está aquí es un sistema que está completo por el sistema, y hago esto porque es padres, abuelos y todos nuestros ancestros, ahora en el ámbito empresarial y cada uno donde tienen intervención las constelaciones familiares, va a tener esa interrelación entre cada sistema y se interactúan y se interaccionan, se interactúan y también va a tener resonancia. Significa que resuena. Y el campo de las constelaciones familiares ha estado resonando donde muchos psicólogos, donde muchas personas aún también que no son psicólogos quieren conocer la técnica tanto como para un proceso de autosanación como para poder también implementarla. Ok, aquí es un punto importante. Cuando yo voy a constelar, por ejemplo, una enfermedad física, diabetes, va y se constela y mira la dinámica, hace el rayos X, cuál es la radiografía que hay. Voy a constelar, por ejemplo, la depresión, voy a constelar la ansiedad, voy a constelar mi bipolaridad, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese proceso de hacer la constelación? En ese proceso de hacer la constelación van a hacer los rayos X, ¿no? Y va a decir, ok, aquí está tu inconsciente, esto es lo que hay en la dinámica. Se dicen frases sanadoras y hay un proceso de transformación, pero se deja claro. Las constelaciones familiares nunca en algún momento sustituyen un tratamiento médico. Van a sustituir un tratamiento psicoterapéutico, psiquiátrico, ninguna asesoría jurídico organizacional. Las constelaciones familiares permiten dar una orientación de fácil entendimiento a la problemática que se está mirando desde la mirada sistémica. Desde ahí es donde realmente se puede ver el contexto de las constelaciones. Entonces, yo pudiera constelar un tema de trabajo. Yo les puedo hablar desde la experiencia de las personas que he apoyado a constelar, personas que vinieron a constelar conmigo en el mes de diciembre, que no tenía trabajo
en mes de enero tienen trabajo. Personas que ya vinieron a constelar conmigo un tema de una herencia que no fluía, los documentos empezaron a fluir. Entonces empezamos a entender, pero en ningún momento va a sustituir que la constelación sustituye un tema médico, que vamos a dejar que la persona no tome sus medicamentos, no. Lo que va a permitir es ver desde la sistémica del transgeneracional qué pasó, qué no se vio, darle un lugar y darle el lugar que corresponde. Y desde ahí tener cambios que transformen el presente de la persona que está viendo, que está viviendo esa dinámica. Algo con lo que quiero dejar es que para que nosotros podamos sanar de una manera integral, como eso fue lo que me llamó mucho la atención de poder participar en este congreso, que es una sanación integral. Para sanar debemos de escuchar las historias no contadas que se guardan en el cuerpo. Para sanar debemos de escuchar esa migraña que no me deja descansar. Para poder sanar debo de escuchar esa angustia. Para poder sanar debo de escuchar qué está pasando con mi casa si tengo una problemática. Para sanar debo de escuchar por qué me siento incómoda en el trabajo y siempre tengo problemas con mis compañeros de trabajo. Debo de sanar cuáles son esas historias que no se han salido, que no han sido contadas y que también mi cuerpo tiene toda la fuerza que necesita para poder sanar desde el interior. Los que somos terapeutas, y lo digo de manera personal, lo único que buscamos es que la persona pueda encontrar adentro todas las herramientas y que pueda salir con todo su caparazón a poder vivir su propia vida y a disfrutar una vida plena, que se quede en la vida. Eso era lo que decía Bert Helling. Bajo las constelaciones hay dos movimientos, el movimiento de ir hacia la vida o el movimiento de ir en contra de la vida, ¿no? Que es contra la vida es la muerte. Entonces decía, todas estas dinámicas lo que está haciendo es jalándonos hacia atrás, hacia ese pasado. Busquemos que todo lo que llegamos a sanar nos lleve hacia la vida, hacia una vida plena, hacia una vida más amorosa y que por resonancia transformemos el colectivo, nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro país, que sea un colectivo que vaya creciendo y que podamos también sanar. Y en otras palabras, que contribuimos con nuestro granito de arena a estos procesos. Así que de mi parte, con mucho amor, les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio. Agradezco poder permitirse ver desde una mirada diferente y desde una sanación integral todos aquellos temas que nos generan problemática. Así que para mí ha sido un honor, Harley. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho este tema, por eso yo dije que era psicología integral. Porque digámoslo así, lastimosamente, por ciertos motivos, puede ser, no sé, de pronto la mente no da más allá, lo que estudiaron muchos psicólogos, o por alguna razón, yo sé personalmente que muchos psicólogos no aceptan algunas terapias, digámoslo así, y dicen que son pseudociencias, viendo que han ayudado a muchas personas. Entonces, hay muchos que no están abiertos. La idea es que la gente se abra a estos conocimientos nuevos, o bueno, ni tan nuevos tampoco, porque si no se lo enseñan en la universidad, no significa que no existan o que no sirvan. Ujú. Pues yo les digo a muchos psicólogos y psiquiatras, la verdad no es cuestión de aceptar algo o rechazarla, es cuestión de comprender, experimentar y vivenciar. Usted no se puede poner a hablar de que no sirve si usted no lo ha estudiado o si no tiene ningún conocimiento, solamente porque le digan que es una pseudociencia que no sirve. Póngase a estudiar para que se ponga a hablar. Si sirve o no sirve, o si de pronto no sirve y usted estudió, es porque es un con todo perdón, es un mal terapeuta. Entonces, esta es la idea de este sexto Congreso Internacional de Psicología Integral para que hayan otras terapias diferentes que aquellas personas que siempre digan, no, especie de pseudociencia, eso no sirve, sin tener el conocimiento que se ponen a hablar. Y yo admiro mucho, digamos, por ejemplo, médicos, psiquiatras y psicólogos que hacen otras terapias diferentes que no les enseñaron en las universidades.
que son otras terapias que sirven súper diferente y ayudan mucho. Entonces, esa es la idea de este gran congreso y muchas gracias a usted por su participación, por su tema, por su ponencia, porque como te digo, estos temas casi nunca se dan. Siempre está hablando, digamos que casi de lo mismo, porque yo entro a un congreso y siempre están hablando de estrés, de depresión, de ansiedad, y se quedan como ahí, en vez de dar un salto cuántico y mirar otras cosas diferentes, como también sé que niegan la programación neurolingüística, la hipnosis, dicen que eso no sirve. O sea, porque no sirven. Yo les digo, si no sirven, a mí me gusta ver a la gente que ha sanado. Entonces, ¿por qué se sana? Guadalupe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Guadalupe Solamano, ¿cómo te va? Hola, hola, pues felicidades a esta ponencia, maestra Azucena. Bueno, ya llevo tiempo compartiendo aquí eh, con Harley y bueno, me gusta mucho este tema, me gusta aprender, me llama mucho la atención el alcance que tienen las constelaciones familiares. Me encanta pensar que es desde la mirada del amor. Esto es extraordinario porque nos hace más humanistas, nos hace conscientes de la importancia de cuidar nuestro linaje, de la importancia también de qué le transmitimos a nuestros hijos, el cómo irnos sanando, también es hablar bueno, me encanta o me quedo pensando el hecho de que, por ejemplo, mi padre fue maltratado por su papá, muy maltratado cuando era pequeño y a tal grado a golpearlo, pero golpes ya más bruscos, sin pensar, a lo mejor tenía su intención que era educarlo como lo hacían antes, ¿no? Con golpes, con gritos, para que no se equivocara, para que no cometiera errores, etcétera, ¿no? Pero él desde la mirada del amor decide educarnos desde el amor, desde si vamos en el auto, van cómodos. Oye, recuerdo, no sé, a ver, algo que tengo mucho en mente es que él nos compraba fruta, por ejemplo, naranja o algunas frutas o incluso golosinas, ¿no? Y sacaba su navaja, o sea, literal su navaja, o su cuchillo, pues, y lo iba y lo lavaba en el chorro del agua y luego partía la fruta, ¿no? Y nos dividía a todos, nos daba a todos, ¿no? Es tan hermoso lo que son las constelaciones porque nos llevan a reflexionar de esta importancia de la familia, ¿no? Y cómo sanar nuestro linaje también es aceptar que en muchos momentos ellos no tuvieron más que darnos. Y por allí hay un cuento que era, creo que ¿Dónde están las monedas?, que es maravilloso,